Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Será verdad lo que todos están comentando en redes? ¿Can Yaman vuelve con una historia que promete romper corazones y récords de audiencia? Pues sí, parece que el galán turco está a punto de sorprendernos una vez más. Se rumorea con fuerza que su nueva serie se titulará El laberinto de las mariposas, y las primeras imágenes desde Tenerife, en las Islas Canarias, ya están dando mucho de qué hablar. Todo comenzó cuando algunos fans notaron movimientos sospechosos en la cuenta de Instagram de Can Yaman. Unas fotos en exteriores volcánicos, una historia con la frase «Nuevo comienzo», y por supuesto, la etiqueta a Sequoia Studios. Y como era de esperar, las redes estallaron. Los seguidores comenzaron a preguntarse, ¿qué estará rodando ahora Can? ¿Será esa la nueva serie que tanto prometió? Y poco después, ¡boom! Marta Solaf, actriz española muy conocida por su talento y su elegancia, compartió una publicación que confirmaba todas las sospechas, una imagen con un GIF animado que decía, Día 1 de rodaje. Y por si quedaban dudas, comenzó a seguir a Can Yaman en Instagram. Ya sabemos lo que eso significa en el lenguaje del entretenimiento, colaboración confirmada. Pero lo que más intriga a los fans no es solo el título, sino la trama. El laberinto de las mariposas promete ser un cóctel explosivo de historia, emoción, acción y traición. Se dice que Can interpretará a un agente secreto traicionado por los suyos, obligado a limpiar su nombre en medio de una red de conspiraciones y pasiones imposibles. Y lo más interesante es el dilema central. ¿El amor será su mayor debilidad o su única salvación? Suena intenso, ¿verdad? Pues prepárense, porque si algo sabemos de Can Yaman es que no hace nada a medias. Hay quienes aseguran que el rodaje en Tenerife está aprovechando los paisajes naturales de la isla para crear un ambiente misterioso, casi poético. Imaginemos esas playas salvajes, los acantilados cubiertos de bruma y una historia donde las mariposas, símbolo de transformación y fragilidad, se entrelazan con la oscuridad del espionaje. No es casualidad el título. Todo parece tener un doble sentido. Las mariposas, quizás, representan los recuerdos del pasado del personaje o incluso su propia alma, atrapada entre la culpa y el deseo de redención. Los fanáticos de Marta Solaf también están emocionados. En sus historias, se la ve sonriente, con una claqueta en mano, y aunque no ha revelado su personaje, algunos rumores apuntan a que interpretará a una periodista con un pasado sentimental con el protagonista. ¿Antigua amante? ¿Aliada o enemiga? Nadie lo sabe con certeza, pero las especulaciones no paran. En Twitter ya circulan hashtags como #El laberinto de las mariposas y #Can Marta, y hay quienes aseguran haber visto al dúo rodando una escena de tensión romántica en un viejo faro frente al Atlántico. Imaginemos esa escena. El viento soplando, las olas rompiendo y Can Yaman mirándola con esos ojos llenos de dolor y pasión. Si eso no es material de éxito, no sé qué lo es. Lo más curioso es que, según algunas filtraciones, el equipo de Sequoia Studios planea llevar la serie no solo al público europeo, sino también al mercado latinoamericano. Can Yaman se ha convertido en un fenómeno global, y esta podría ser su producción más ambiciosa hasta ahora. Entre rumores de una banda sonora con toques mediterráneos, escenas de acción de alto nivel y un guión que mezcla intriga con tragedia romántica, El laberinto de las mariposas pinta para convertirse en la gran apuesta del año. Y claro, no faltan los comentarios de los fans en redes. Can está en su mejor momento, esa mirada lo dice todo. Marta y Can tienen química, se nota hasta en las fotos del set. Algunos incluso bromean diciendo que las mariposas no son las únicas que están revoloteando, refiriéndose a los corazones de sus seguidores. Entre tanto revuelo, los medios turcos y españoles ya han comenzado a cubrir la noticia, y las expectativas no dejan de crecer. En definitiva, si este proyecto se confirma con el título El laberinto de las mariposas, podríamos estar ante una de las producciones más comentadas de 2025. Can Yaman regresa con fuerza, y lo hace acompañado de una actriz que promete darle un nuevo matiz a su carrera. Intriga, pasión y paisajes de ensueño, los ingredientes están servidos. Solo queda esperar el primer tráiler para comprobar si toda esta magia que se respira en el set logra trasladarse a la pantalla. Y mientras los días de rodaje avanzan, comienzan a filtrarse más detalles que encienden la curiosidad del público.
Algunas fuentes cercanas a la producción aseguran que el personaje de Khan, llamado Aras Demir, no solo será un agente secreto, sino un hombre con un pasado marcado por la pérdida y la traición. Su misión no será únicamente desenmascarar una red de corrupción internacional, sino también enfrentarse a los fantasmas que dejó atrás. El laberinto de las mariposas, dicen, no solo se referirá al peligro de no encontrar salida en un mundo lleno de mentiras, sino también al viaje interno del protagonista por comprender quién es realmente cuando todo a su alrededor se desmorona. Por otro lado, Marta Solaf, que interpreta a Laura Ferrer, una periodista de investigación con un corazón dividido entre la ética y el deseo, parece tener un papel tan central como el del propio Yaman. Según algunos miembros del equipo técnico, su personaje será el espejo emocional de Aras, la única capaz de descifrarlo, pero también la que podría destruirlo. Se rumorea incluso que el guión incluye una secuencia en la que ambos se reencuentran años después de haberse separado por una traición que ninguno logró perdonar. Una escena que, según testigos, arrancó aplausos en pleno set de rodaje. La ambientación, según las imágenes que circulan, es otro de los grandes protagonistas. Tenerife se convierte en un personaje más de la historia. Sus paisajes áridos y sus cielos cambiantes simbolizan la lucha constante entre la luz y la oscuridad. La serie promete jugar visualmente con los contrastes, mar y fuego, amor y culpa, verdad y engaño, y eso ha despertado el interés de varios críticos que ya anticipan que esta producción podría competir con grandes títulos internacionales. Además, ha trascendido que el director es el reconocido cineasta español Alejandro de Frías, conocido por su estilo poético y su habilidad para capturar emociones con la cámara. En una entrevista reciente, insinuó que esta historia habla de cómo las personas cambian cuando se enfrentan a su propio reflejo, y añadió que cada mariposa en la serie representa una decisión irreversible. Una frase que ha sido interpretada por los fans como una pista sobre el destino trágico que podría tener alguno de los protagonistas. En redes, el fenómeno sigue creciendo. Los seguidores organizan cuentas de fans dedicadas exclusivamente a analizar cada detalle del rodaje. En TikTok, los clips de segundos de Yaman caminando por un sendero volcánico o mirando al horizonte ya acumulan millones de reproducciones. Los comentarios son una mezcla de emoción, teorías y nostalgia por aquel actor que, una vez más, logra reinventarse. Algunos usuarios incluso aseguran que esta serie marcará el inicio de una nueva etapa en su carrera, más madura, más introspectiva y con una profundidad actoral que pocos esperaban. Y aunque aún no hay fecha oficial de estreno, varias plataformas de streaming ya estarían compitiendo por los derechos de distribución. Si todo sigue según lo previsto, El laberinto de las mariposas podría ver la luz a mediados de 2025, coincidiendo con el verano europeo. Un lanzamiento estratégico, pensado para aprovechar el magnetismo de sus protagonistas y el encanto del entorno isleño. Sea como sea, todo apunta a que esta historia no dejará indiferente a nadie. Khan Yaman, con su intensidad habitual, y Marta Solaf, con su elegancia contenida, prometen regalarnos una trama que nos hará reflexionar sobre el amor, la culpa y el precio de la verdad. Y quién sabe, quizá al final descubramos que todos, en algún momento de la vida, nos perdemos en nuestro propio laberinto, buscando las mariposas que una vez dejamos volar.